Saludos dominicanos. En todo el territorio de la República les habla Leopoldo Espaillananita. Y Agenda Nacional, desde luego que tiene que poner en orden el tema de la amenaza de huracán. De acuerdo a los pronósticos, parece que la providencia nos va a obviar lo que ya está experimentando Puerto Rico. Aquí vemos, conforme a la información de uno de los periódicos, que el gobernador de Puerto Rico, en vista de que el huracán atravesó diagonalmente la isla, él puso la isla en manos de Dios, ¿no? En realidad no sabemos todavía los daños que ha recibido, porque en este momento el huracán está batiendo la isla de Puerto Rico. Se espera, de todas maneras, que debido a que el país está saturado de las lluvias del huracán Irma, vamos a tener más problemas que lo que ocasionó el huracán Irma. Porque va a haber lluvia, pero va a encontrar un suelo saturado por todas partes. Y va a llover en todo el territorio nacional. Yo no sé hasta qué punto estemos preparados para eso. De todas maneras, conforme a lo que he visto en la prensa, esos preparativos no tienen nada que ver con el regreso precipitado del presidente, que él dijo allá que lo hacía para venir a dirigir las medidas de prevención. Pero aquí hay otra noticia en uno de los periódicos que dice que él en realidad acortó su estadía porque le estaban preparando una marcha verde allá en Nueva York, que de todas maneras se le hicieron. Bueno, pero esas son las circunstancias de la política dominicana. No sé hasta qué punto podamos nosotros decir que estamos preparados para el daño que va a producir este nuevo huracán. Pero podemos darle gracias a Dios que estamos bien librados hasta ahora, porque lo que está pasando en México nos debe decir a nosotros que estamos bien librados. Aquí tenemos, en el día de ayer, era el aniversario de un terremoto que destruyó la Ciudad de México. Y en las horas de la tarde se produjo otro terremoto de 7.1 a 10 días de distancia de otro terremoto que ya tenía epicentro en el centro de México, pero esto fue en la ciudad. Y colapsaron edificios. Lo que pone a pensar a cualquiera que, como nosotros, esa es nuestra profesión. Y como vemos la forma alocada y descontrolada en que surgen los edificios que son expresión del lavado del dinero sucio, que ha venido auspiciándose como parte del progreso económico de la economía dominicana. Y en realidad hemos estado construyendo dos economías. Una economía legítima, cada vez más contraída,
y una economía boyante con obvio abundancia de recursos, que no es otra cosa que la economía del lavado. Tan así es, con el permiso, que el gobierno de los Estados Unidos tiene clasificado a la República Dominicana como uno de los países que está involucrado en el tráfico, el narcotráfico y en el lavado de activos del narcotráfico. Y esa es la explicación del milagro de la economía dominicana en el contexto de Latinoamérica, en donde se ha hecho alarde de que nosotros tenemos, y además han venido representantes de organismos internacionales y han dado ese testimonio de admiración por el progreso de la economía dominicana. Porque bueno, porque ellos están al tanto de lo que está detrás de todo eso. Eso tiene que ver con la globalización neoliberal, que no era otra forma que quitar fronteras económicas y políticas en los países subordinados al gran capital, para venir entonces como Pedro por su casa y entrar a nuestras economías a disponer de sus inversiones. Y eso es lo que se ha hecho. Eso es. Por cierto que encontré, ordenando mis periódicos del año pasado, había una expresión de Stiglitz, el premio Nobel, diciendo que había que reordenar la economía mundial. Eso era un poco avisando el camino que ha trillado Donald Trump, que llegó a la presidencia de los Estados Unidos a chocar con la obra destructora de la plutocracia que se largó de Estados Unidos, que por cierto, en un trabajo del fin de semana, Ubi Rivas se cargó de tocar el tema, que es algo fundamental y que tengo en agenda discutir con algún economista. Lo que pasa es que se ponen difíciles a la hora de discutir estas cosas. Pero aquí describía el paquete del grupo que se fue para China. Esa banca judía que no hizo otra cosa que trasladar su dominio, su plataforma de los Estados Unidos para China. Y desde luego que lo que ha hecho Trump es chocar con la obra de ellos y chocar con la estructura de poder que todavía dejaron detrás de sí, como la prensa de los Estados Unidos. Pero muy bien, aquí dice él, los grandes banqueros de Wall Street, Lehman Brothers, Conan Love, Bernstein, JP Morgan Chase, Citibank, se le quedó el Goldman, el que acaba de hacer la operación de comprarle 2.600 millones de dólares en bonos a Maduro. ¿Qué hizo Donald Trump y ha amenazado con seguir haciendo con relación a Maduro? Que le puso cortapisas a las
empresas estos banqueros, que sacaron su dinero de Estados Unidos en gran medida, pero también tienen muchos recursos en los Estados Unidos. Entonces le ha puesto una cortapisa de que no pueden mover esos recursos para hacer lo que acaba de hacer la operación de compra de los bonos de la emisión monetaria que hizo Maduro, porque le ha puesto ya un stop. Quiere decir que las operaciones que tengan pensado hacer para mantener a Maduro fuera del agua, tendrán que hacerlo con recursos que estén acumulados fuera de los Estados Unidos. De todas maneras, yo quería recordar de que la persecución de esos capitales emigrados de Estados Unidos comenzó antes de que llegara Donald Trump. Hace ya más de un año que está vigente lo que se llama, caramba, ahora se me ha escapado. Hay un acuerdo que obliga a todos los bancos y las entidades financieras que tengan transacciones con los Estados Unidos a reportar toda transacción que haga algún ciudadano de los Estados Unidos, o sea, que tengan la nacionalidad norteamericana y se hayan registrado como tal, que exceda los $200,000. Y eso está vigente en la República Dominicana. Eso está afectando desde luego a la mayor parte de los grandes empresarios, los cuales de alguna manera o nacieron en Estados Unidos o se hicieron norteamericanos y tienen la doble nacionalidad o han renunciado a la nacionalidad dominicana. Pero ese acuerdo está vigente y eso quiere decir que ellos le están siguiendo el rastro a la acumulación de capitales de parte de norteamericanos en donde quiera que sea un organismo financiero, banco, etcétera, que tenga transacciones con los Estados Unidos. Están obligados a reportar la operación de depósito en sus recursos y además retener la parte proporcional de ese capital que le tocaría los impuestos que ellos están evadiendo, sacando ese dinero de los Estados Unidos. Entonces todo eso hace tiempo, ya digo, hace más de un año que está vigente en la República Dominicana. Pero ahora se va a acentuar más, porque a eso se va a dedicar con más empeño Donald Trump, para cortarle el movimiento a esos capitales que se fueron para China, buscando libertad de movimiento, para ellos poder hacer un nuevo esquema económico mundial. De todas maneras, este fue el artículo que escribió Ubi Rivas en la semana que cerró. Dice: el nacionalismo de Donald Trump. Y efectivamente, para ventaja de nosotros los nacionalistas dominicanos, hemos coincidido que el presidente de Estados Unidos y nosotros profesamos el mismo concepto del manejo de lo que debe ser el Estado. Y a propósito de lo que debe ser el Estado, estamos viendo este espectáculo de cómo los partidos políticos, lo que nosotros llamamos partidos,
se quitan la careta y se ponen en evidencia en las discusiones que se tienen. Ya en el programa de anteayer, que se repitió ayer, yo estaba evidenciando que en realidad el PLD lo que hizo fue montar una dictadura de partido. Después de comenzar en 1996 hasta el sol de hoy, con la excepción de los 4 años del 2000 al 2004 de Hipólito Mejía, el PLD lo único que ha hecho es establecer los mecanismos para ellos quedarse en el poder. Y lo han hecho de tal manera que no hay, por mucho que la Constitución lo enuncie, la independencia de poderes. Como no hay tampoco, en realidad, el derecho de nadie a nada donde esté en mayoría el PLD. Y ahora vemos que se están discutiendo y se han empantanado las leyes o las modificaciones a la ley electoral y la ley de partidos, que no ha habido manera de que salga. Y no puede salir, y sería casi el parto de los montes, porque eso destruiría el ambiente en que todos ellos se han puesto de acuerdo para no ejercer democracia y poder hacer de la economía del país una prebenda a repartir. O sea que el ejercicio del poder no es la aplicación de un programa de gobierno que sea de interés social, es decir, para todo el mundo, sino cómo subimos al poder y entonces desde el poder nosotros repartimos el piñonate, ¿no? Que por eso se llama aquello del gobierno compartido, que por cierto se le adjudica el invento a José Francisco Peña Gómez, y con razón, porque esa era la concepción que él tenía del poder, no la de un programa de gobierno en el cual él nunca intervino. Y quiero decir ahora que el PRD tuvo programa de gobierno cuando se llevó al poder a Antonio Guzmán, porque ese programa de gobierno se hizo por primera vez, no solamente dentro del PRD, sino fue la primera vez que un partido fue a elecciones con un programa de gobierno. Nosotros nos estrenamos como democracia con la candidatura del malogrado presidente Antonio Guzmán, que concurrió a elecciones con un programa de gobierno que le preparó un equipo que dirigió quien les habla. Recuerdo que él me mandó a Hipólito con una notita que decía, él habla mucho, pero él conoce su asunto. Y efectivamente en aquella época él hablaba menos que lo que después aprendió a expresar, hasta convertirse casi en un personaje de sainete. Simpático, pero sainete. Pero él fue el secretario de Agricultura, porque el equipo que él llevó a la entrevista que tuvo conmigo era un equipo muy bueno. Y ellos se encargaron de hacer la parte agrícola del programa de gobierno. Eso en lo que concierne al PRD. Y en lo que concierne a José Francisco Peña Gómez, el programa de gobierno de él para optar a la sindicatura se lo hizo por Lin Espaillat, que fui a mi oficina a pedirme el favor de que yo le hiciera el programa de gobierno. Y así fue. El éxito de la gestión de Peña Gómez se la dio el programa de gobierno que le formuló Paulín Espaillat. Entonces,
él desde luego ya no está para decir otra cosa. Pero yo tengo de testigo a quienes yo utilicé del equipo que había en el ayuntamiento. Había 2 o 3 elementos muy valiosos, cuyos nombres ahora no retengo, pero que sí están en las memorias que algún día saldrán, que fueron los que se ocuparon de la parte financiera, de todo lo que concernía al manejo de la economía municipal, ¿no? Porque había un economista muy inteligente ahí en el equipo. Después había otros que viajamos incluso a Europa a observar el manejo de la recogida y tratamiento de la basura. Y recuerdo que el mejor ejemplo de lo que encontramos y visitamos fue el de Madrid, donde ya estaban procesando la basura, dividiéndola, ¿no? Como se ha estado batiendo en todo este sainete que se montó en el palacio a propósito de la limpieza del país, ¿no? Todavía estamos hablando de eso. Pero todo eso tenía como antecedente la organización que se le hizo programática a la gestión de Peña Gómez, que desde luego, como pasa en este país, todo lo que se puede llevar hasta un cierto punto bien encaminado, el que llega detrás lo cambia todo, sea nunca para mejorarlo, porque el asunto es cambiarlo, para poder acomodar entonces al equipo que llega en sus limitaciones. De todas maneras, yo quería reflexionar un poco sobre la situación de que nosotros carecemos de planificación. Hemos hecho pocos ejercicios de planificación, he citado 2 solamente. Pero cada vez que viene una temporada anormal del tiempo, como la que ya tenemos casi encima, lo que se pone de manifiesto es todo lo mal que hemos gobernado, cómo hemos abandonado a todas esas familias que están todavía, muchos de ellos en el campo, resistiendo el abandono, pero luchando contra todas las limitaciones que suponen tener los caminos vecinales por donde tienen que manejar sus productos para llevarlos al mercado, o donde tienen necesidad de que se corrijan los problemas del agua que necesitan para su producción. En fin, todo lo que se ha estado haciendo mal, que ha provocado entonces esa migración rural-urbana que se está como acumulando en las zonas de alto riesgo de las principales ciudades de la República, incluyendo o comenzando por la capital. Entonces, en lugar de nosotros hacer un programa de encuestas para tratar de revertir el proceso y darle seguridades de que con un programa podemos reasentarlos en los sitios que abandonaron y que dejaron desiertos y que lo han venido ocupando entonces haitianos, para nosotros entonces garantizarles que tendrían un respaldo económico para su producción o respaldo técnico para asesorarles, etc. En lugar de hacer eso, le construimos la nueva barquita y ahora le vamos a hacer el nuevo Domingo Sabio, ¿no? Para el cual ya tenemos un presupuesto de 7.600 millones de pesos. De manera que si inevitablemente se producen inundaciones y se vuelve a interrumpir el tráfico de los caminos vecinales y la gente se quejará de la mala asistencia que tienen de obras públicas, etcétera, etcétera. Todo eso no hace más que relevar la situación del mal gobierno de muchas décadas hasta el sol de hoy.
De manera que probablemente el día de mañana sería imposible hacer el programa. Nos veríamos entonces pasado mañana. Pero con la protección de Dios, vamos a ver si no nos golpea en la forma en que el descuido de nuestro gobierno lo debería determinar. Es decir, las zonas de abandono donde están la mayor parte de la población dominicana. Les habló Leopoldo Espaillat, Anita. Hasta luego.